en Campo Valdés. Amén. La verdad que es para mí una bendición poder estar hoy aquí con ustedes. Bueno, me acompaña mi esposa, mi suegra y mi hermana. Amén. Por la gracia del Señor estamos trabajando en el país de Suecia. Ya llevamos 12 años allí trabajando para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde que salí de acá de Medellín no habíamos regresado. 12 años sin venir a la tierrita. Para nosotros es una bendición muy grande estar hoy aquí. Quiero saludar a la directiva de jóvenes, a su hermano Diego y a todos, amén, a los niños. Las visitas, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y déjeme decirle, estimado amigo, que esta es la reunión más importante. No hay otra reunión más importante en este momento, sino que esta, amén. Bueno, Suecia está ubicado en la parte norte de Europa, un país bastante frío, un país que tiene solo 9 millones de habitantes. Estamos llegando a los 10 millones de habitantes. El cuarto país más grande de Europa, así de que en extensión es muy grande, pero en población es muy poco. Suecia tiene un clima bastante complicado. En estos momentos los hermanos están bajo nieve, bajo frío y bajo oscuridad. A partir de octubre comienzan las nevadas y terminan dependiendo la misericordia del Señor. A veces termina antes, en abril podemos estar pisando nuevamente tierra, o si no podemos que siga hasta mayo sobre el hielo. Así de que yo quiero agradecer a la amada iglesia del Señor en este lugar por sus oraciones, por todo lo que hacen por la obra misionera. Allí contamos con la moneda es sueca, corona sueca, y contamos con el idioma sueco. Bueno, ya escuchaban cantar a las hermanas el coro que dice: abre mi corazón para Cristo. En español dice: abre mis ojos, oh Cristo, y en el sueco es el corazón. Amén. Así de que el idioma es bastante complicado. Manejamos 9 vocales, así de que debemos saber dónde poner cada vocal, porque si no estamos diciendo otra cosa. Amén. Si quiero decir gloria a Dios, se diría era till Gud, pero si digo era till Gud, estaría diciendo mi oreja para Cristo. Así de que al Señor no le vamos a dar solamente la oreja, sino todo nuestro ser. Amén. Así de que usted puede mirar la complejidad del idioma y solo cambia en una vocal y en mis labios. Cuando dije era till Gud, bajé los labios, y cuando dije era, entonces solamente dije oreja sonriente. Amén. Gracias. También una palabra puede decir varias cosas. Por ejemplo, Jif significa casado, pero también significa envenenado, que es como la misma cosa. Amén. Bueno, esa mujer a mí me envenenó ya hace unos 18 años y ahí sigo con ella en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, Suecia, cuando llegamos a Suecia, llegamos a la parte norte de Suecia, a unas 12 horas en tren desde la capital. Estuvimos viviendo en el Círculo Polar Ártico a unos 45 kilómetros. Así de que usted puede calcular el frío que se siente allí. En invierno las temperaturas se pueden bajar hasta menos 40 grados en la parte norte. Yo estuve en una de menos 35 una vez.
Así de que es bastante complicado también con la oscuridad. Noviembre, diciembre es totalmente oscuro. De pronto hay una claridad de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esa claridad sería como 5:30 de la tarde aquí o 6. No hay sol. Hay veces que el sol duramos más de 2 meses sin verle la cara al sol. Así de que predicar o extender el evangelio allí, hay factores que afectan, pero gracias a Dios allí está la amada iglesia del Señor. Bueno, en verano nos desquitamos. En verano tenemos lo que es el solsticio de verano, que comienza, que es el 21, 22 y 23 de junio. Tenemos el sol 24 horas. Así de que si va a ir a Suecia, venga en esos 3 días. Y los otros días te sale el sol a las 2, a la 1 de la mañana, a las 4, y se va degradando hasta que llegamos al tiempo de invierno. El verano es muy corto, solo es junio y julio. En agosto ya es otoño, comienzan los vientos, y ya octubre comienza el invierno. Así de que la verdad es que es bastante complicado. Cuando llegamos a Suecia solo éramos 3 hermanos bautizados: mi esposa, mi hermano que tenía en aquel entonces 17 años y yo. Esa fue la iglesia que llegó a Suecia. Ya hoy contamos con más de 120 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Ya hoy contamos con 6 pastores, 7 que sirven allí en diferentes ciudades. Hemos abarcado, se puede decir que desde el norte hasta el sur tenemos iglesia, pequeños grupos, 20 hermanos, 15 hermanos. Hay ciudades que solo tiene un hermano, pero lo más bonito es que allí está la amada iglesia del Señor. El Señor puso una carga en nosotros y fue los 5 países nórdicos: Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia y Dinamarca. Y la verdad que nos hemos metido en un problema con Dios, porque es que este Dios que tenemos responde. Comenzamos a orar por estos países y Dios ha comenzado a abrir puertas. En Islandia ya nos están esperando para que vayamos a llevar el mensaje de la palabra. Finlandia, ya tenemos algunos hermanitos allí bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Noruega también tenemos algunos hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En Dinamarca, hace unos 3 años y medio entramos a Dinamarca. Dinamarca es el país de donde donde nació nuestro hermano Larsen. Así de que ya hace 80 años que nuestro hermano Larsen salió desde Canadá, pero que este hombre es danés. Larsen significa el hijo de Lars. Así de que el hijo de Lars vino y nos trajo el mensaje, la palabra del Señor aquí a Colombia. Ya en Dinamarca hoy tenemos 24 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Las distancias afectan de pronto el desarrollo de la obra, porque usted aquí coge un taxi o viene rápidamente al culto, pero allí las distancias para visitar los hermanos que están en Dinamarca son 14 horas para poder ir a visitar estos hermanos, 4 en barco y 10 en carro. Así de que la verdad es que la distancia a veces afecta. Pero lo más precioso que hemos visto es que la iglesia durante estos años se han sostenido. Hay hermanos que los visito a veces 2 meses. A los 2 meses volvemos a pasar y ahí está el hermanito fiel en el Señor, con un deseo de escuchar la palabra, con un deseo de orar, con un deseo de sentir la presencia del Señor.
Allí hacemos campamentos, vigilias, ayunos, y la verdad que para una vigilia un hermano se puede desplazar hasta 14 horas para estar en una vigilia solo una noche. Así de que hay una necesidad muy grande allí. De pronto hace un tiempo visitaba con un pastor en Noruega una muchacha, y cuando ya habíamos terminado de hacer el devocional, le habíamos predicado la palabra, que ya estábamos en la puerta, el hermano con la guitarrita en la mano, esta mujer se nos prendía y decía: canten el último coro. Por favor, entonen la última canción antes de salir. Y la verdad es que nos regresábamos a la sala y cantábamos con ella, y se le veía ese deseo de buscar de Dios. Hay una gran necesidad en estos países, y quiero que ustedes me ayuden a orar para que Dios envíe hombres. Yo he estado orando para que Dios abra puertas, pero hay un texto en la palabra del Señor que es vigente hasta hoy. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizás tú no puedes ir, quizás tú no puedes llegar hasta allí, pero roguemos al dueño de la mies que Él levante a alguien que vaya a estos países donde verdaderamente hay una necesidad tremenda del Señor. Así de que yo les dejo la inquietud, hermanos. Sigan orando por Suecia, por Dinamarca, por Islandia, Finlandia, Noruega, por toda Europa, amén, para que Dios levante hombres y mujeres que alaben y glorifiquen su nombre. Hermanos, esto no es de emoción, esto hay que vivirlo, tener un llamado especial de Dios, porque muchos han llegado emocionados allí. Hermano, yo sentí o yo vi, no, esto es que realmente Dios te llame, amén. Pero ayúdeme usted a orar para que Dios envíe hombres allí a predicar esta palabra. Los idiomas son difíciles, pero tenemos al Dios de los idiomas. El dinero es difícil, pero tenemos al dueño del oro y de la plata. Amén. El frío es complicado, pero en medio del frío sentimos la presencia del Señor. Les voy a invitar a leer la palabra del Señor en el libro de Salmo 119, el verso 105, un texto muy conocido por todos. Salmo 119, el verso 105. Todos encontraron la porción. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puede leerlo, estimado hermano y amigo. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito soberano Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por estar delante de tu presencia. Te ruego, Señor Jesús, que hables, Señor Jesús. Conforta nuestras almas con tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor Jesús. Oh soberano Dios, es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta en estos momentos, Señor. Que tu palabra obre en nuestros corazones para honra y gloria de tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. La iglesia en Suecia tiene como nombre Iglesia Pentecostal Unida en Europa, Förena de Pentecostal Kyrkan y Europa. Así de que ustedes cuentan con unos hermanos allí que alaban y glorifican al Señor. Amén. Registrar la iglesia en Suecia no fue algo fácil.
Duramos más de 4 años orando y ayunando, porque la verdad nos exigían 3,000 miembros para poder tener un registro a nivel nacional. Pero después de un ayuno de 4 días, más de 20 hermanos que nos reunimos en el 2013, obtuvimos, o el Señor nos dio la victoria de tener un registro como Iglesia Pentecostal Unida en Europa en aquel país. Así de que contamos con un registro. Ya hoy están los hermanos predicando, estamos predicando cerca al Palacio del Rey, estamos predicando frente al Congreso. Así de que los suecos, ellos también conocerán este evangelio glorioso. Dice la palabra del Señor en el texto que leíamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otra versión, en la Nácar Colunga, dice: tu palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mis senderos. Amén. El Señor nos ha dejado la palabra y nos la deja como en comparación para que nosotros podamos asimilar o entender algunas cosas. La palabra del Señor nos está diciendo, o el Señor nos está diciendo, que su palabra es una lumbrera para nuestro caminar, que es una lumbrera que nos alumbra nuestro camino para que no resbalemos, sino que veamos por dónde vamos caminando. Amén. Si pensamos hoy en día en una lámpara, de pronto ya hoy en día las lámparas son a electricidad y todo esto, pero se necesita un combustible, se necesita algo que produzca la energía. En Suecia de pronto, aquí ya las velas no se usan, las usan aquellos hombres o mujeres que las venden de color verde o blanca y le ofrecen que es para la buena suerte o qué sé yo. En Suecia las velas tienen algo más especial. Si usted de pronto hoy estamos aquí y si estuviésemos celebrando un matrimonio aquí, y a pesar de que afuera hubiese más de 1,5 metros de nieve, afuera habrían 2 velas encendidas en señal de que aquí hay fiesta y aquí hay regocijo, en señal de que aquí estamos celebrando algo. Y de pronto hermano Diego viene y no conoce, entonces él se guiará por las velas. Amén. También se usan para darle un poco de calor a la casa o al que llega, al visitante. Cuando alguien llama y dice: hermano, voy para su casa, mi esposa sale corriendo para coger velas y ponerlas en la sala, y entonces el visitante, cuando llega con el frío de la nieve, qué sé yo, él se sienta en el sofá y lo que hace es calentar sus manos. Y no solamente que le va a dar calor, sino que las velas largan un aroma y entonces la casa huele rico, la casa huele sabroso, hay luz, hay olor, hay calor por medio de unas pequeñas velas que están ahí encendidas por un momento mientras llega el visitante. Déjeme decirle, estimado hermano y amigo, en esta noche, que esta palabra es más poderosa que las velas de Suecia. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 19, un texto muy conocido por todos. Segunda carta del apóstol Pedro. Amén. El capítulo 1, el verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor?
Usted y yo tenemos la antorcha más segura. Amén. Más segura. Si pensamos en la antorcha, la llama olímpica, yo sé que ustedes la han visto y han oído cuando se hacen los Juegos Olímpicos. Esta antorcha se enciende en Grecia en medio de rituales y de cosas y qué sé yo. Y esta antorcha tiene que ir hasta el lugar donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Si es en el Brasil, entonces viajará desde Grecia hasta Brasil. Y estaba mirando yo de pronto cuando se hicieron en Rusia, cómo transportaban la antorcha, cómo pasó pueblos, ciudades, cómo pasó mares, cómo pasó muchas fronteras para poder llegar a un lugar. Y miraba yo de pronto a un muchacho que lo entrevistaban y él muy orgulloso, muy contento decía: a mí me permitieron y tengo el honor de transportar la llama olímpica durante 100 metros. Y este muchacho estaba contento, estaba agradecido porque las autoridades le habían permitido hacer esto. Cuando la antorcha llega a los pueblos, las gentes salen para aplaudir al que lleva la antorcha, y la gente sale y se hacen para tomar fotos, y es una alegría como en el pueblo porque la antorcha va pasando. Pero déjeme decirle, estimado hermano, que en nosotros hay una antorcha más poderosa, más gloriosa. Es una antorcha que no se encendió en Grecia ni en ningún otro país. Es una antorcha que viene desde los cielos. Amén. Esta antorcha del Evangelio viene y es un plan del Señor mismo, porque Él dice en su palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Con qué fin? Para salvación. Aleluya. Así de que, hermanos, hoy nosotros tenemos una antorcha encendida, una antorcha que alumbra, una antorcha que no la podemos esconder, una antorcha que no la podemos apagar. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 31. Yo sé que citan mucho este texto las hermanas. Y en Proverbios 31 encontramos acerca de la lámpara. Proverbios capítulo 31, el verso 18. Dice la palabra del Señor: ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aquí está hablando de una mujer, de la mujer virtuosa, y cuando habla de esta mujer virtuosa está hablando de la iglesia del Señor. Y está diciendo que la lámpara de esta iglesia no se apaga en medio de la oscuridad. Así de que la lámpara que usted y yo tenemos no se apaga de noche. Amén. Esta lámpara no se puede esconder. San Lucas 8, el verso 16. Libro de San Lucas capítulo 8, el verso 16. Encontramos Lucas 8, 16, dice la palabra del Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, para que los que entran vean la luz. No podemos tener la luz del Evangelio escondida. No, hay que ponerla en alto para que el que entre vea la luz. Ese es el objetivo. Amén. También esta luz
Usted y yo, el Señor nos reconoce y nos dice en San Mateo capítulo 5, el verso 14, dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el objetivo. Usted y yo somos la luz del mundo. Si esta luz se apaga, entonces ¿qué será de este mundo? Esta luz que usted lleva, esta luz del Evangelio, no es cualquier cosa. Si aquel muchacho estaba orgulloso por llevar la antorcha olímpica por 100 metros, ¿cuánto más nosotros que llevamos este mensaje glorioso, y no solo por 100 metros, sino hasta que Cristo venga por la iglesia? Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Esta luz debe de alumbrar delante de los hombres. Hay mucha oscuridad, hermanos, y usted tiene la luz del Evangelio. Hay mucha gente que se está perdiendo. ¿Qué tal si nosotros hubiésemos llegado a Suecia y hubiésemos escondido la luz del Evangelio? ¿Qué tal si nosotros hubiésemos llegado allí y que nadie se dé cuenta que somos cristianos? No, que dejémoslo en silencio. Hermanos, esto no se puede esconder. Este mensaje de la palabra no se puede esconder. Cuando llegué a Suecia comencé a estudiar auxiliar de enfermería y me mandaron al hospital. Y cuando estaba haciendo prácticas en el hospital, el rector fue a visitarme, pero yo había acordado con mi encargada de que yo iba a ir a una convención a Holanda. Y ella dijo: ve, y me fui. Y cuando estaba en Holanda, el rector me llamó. Y entonces me dice: te estuve buscando en el hospital y no estabas. ¿Dónde estás? Y yo: estoy en estos momentos en una convención en Holanda. Y me dice: ¿y eso qué es? Y yo: soy cristiano. Me dije: cuando vengas, cuando regreses, pasas por mi oficina. Cuando llegué a Suecia, lo primero que hice fue presentarme ante el rector. Y me dice: explíqueme por favor qué es lo que usted cree. Era un hombre de unos 60 años. Y entonces yo comencé a explicarle y a decirle: es que creemos en el bautismo del nombre de Jesús, que en ese nombre solo hay salvación y vida eterna. Creemos que debemos ser bautizados cuando hay conciencia o cuando la persona es adulta. Creemos en esto y en esto. Y el hombre me dice: un momento, esto no necesito saberlo yo solamente, sino que todo el pueblo debe saber esto que tú me estás explicando. Y entonces le dije yo: ¿y cómo lo vamos a hacer? Y él me dijo: vete a tu casa, que el martes irá el periódico y te entrevistará, y esto que me has dicho lo registrarás en un artículo. Y estando en casa con mi esposa un martes, llegaron los periodistas, porque él lo llamó y le dijo: ve a casa de este hombre, porque es que tiene algo glorioso. Recuerdo que aquel artículo salió en una revista donde exponíamos el nombre sobre todo nombre. Así de que, hermanos, fuimos a una ciudad hace unos años y estábamos allí abriendo una obra.
y de pronto en la mañana me dice un hermano, hoy viene el periódico y vienen a entrevistar qué es lo que está sucediendo aquí. Y cuando íbamos a comenzar la escuela dominical y a hacer apertura de la obra, llegó el periódico y bueno, ¿qué es la importancia? Suecia tiene iglesias muy antiguas, iglesias de más de 500 años, qué sé yo. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la iglesia pentecostal? ¿O por qué han venido abriendo obras? Y les dijimos, es que lo más importante en esta iglesia es que esta iglesia predica de que Jesucristo es el Señor. Y en el artículo que sacó el periódico tuvieron que resaltar Jesús, nombre sobre todo nombre. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, lo que usted y yo llevamos no es cualquier cosa, hermanos. A veces desconocemos lo que somos. A veces nos olvidamos de lo que somos. Y a veces como que le damos más importancia a los títulos de otras personas. De pronto alguien me decía, hay una cónsul que necesita hablar contigo. Y yo le dije, dile que venga. Yo apurado estudié bachillerato, hermanos. Lo validé aquí en la nocturna, en el centro de Medellín, en estudios sistemas. Y yo pensaba y decía, Señor, esa mujer, ¿cómo le voy a hablar? Las palabras que voy a usar y cómo hago para expresarme. Pero recordé un texto que él dice, solo abre tu boca que yo la llenaré. Hermanos, un día cuando comencé a hablar con esta mujer, vi una mujer necesitada de Dios, un corazón vacío. Hermanos, las palabras que se le expresaban, esa mujer las veía como palabras gloriosas, porque son más que gloriosas, porque era la palabra del Señor. No somos cualquier cosa. Hermanos, los médicos tienen que hacerse a un lado cuando nosotros entramos a los hospitales. Lo que usted lleva, hermanos, este nombre, esta luz del evangelio, es algo poderoso, hermanos. Es algo glorioso. ¿Qué médico ha levantado un paralítico? Ninguno. Ninguno. Aquí está mi esposa. En el 2011 enfermó. Estábamos durmiendo cuando de repente su pie comenzó a saltar. Y yo la desperté y le pregunté, ¿qué te pasa? Me dice, tengo mucho dolor en mi pie. Y ya llevaba varios días que no dormía ni comía bien. Pero aquella mañana ella se levantó con mucha hambre y me dijo, prepara desayuno. Y preparé un desayuno y estábamos organizándonos ya para ir a la escuela dominical. Y cuando estábamos ahí desayunando, su mano derecha se volteó al revés. Yo comencé a orar y a reprender y enderecé su mano. Y seguimos comiendo cuando su otra mano se volteó también. Esta parte se le puso aquí. Y seguimos ahí, oramos y se cuadró su mano. Pero de repente ya no era una sola, sino sus dos manos. Y ya no podía respirar muy bien. Y entonces salí hacia el hospital, que estaba a unos 30, 40 kilómetros. Y la llevé al hospital. Cuando entramos al hospital, sufrió una crisis terrible. Se puso morada, se puso negra, perdió la respiración. Y yo decía, Señor, se fue mi esposa. La entraron los médicos, la revisaron, la llevaron, le tomaron radiografías y encontraron un coágulo de sangre en sus pulmones. Y entonces el médico me decía, dele gracias a Dios que no se fue al corazón ni al cerebro, porque si no hubiese muerto fulminada por ese coágulo de sangre. Yo la dejé allí en el hospital, estuve con ella hasta las 9 de la noche y ya me fui a casa porque teníamos la niña en casa sola. Y entonces al otro día era la visita a las 3 de la tarde.
Y un pastor vino desde la frontera con Noruega, él vino a acompañarme y habíamos convocado a toda la iglesia que a las 3 de la tarde levantaríamos un clamor a Dios por mi esposa. Cuando iba llegando al hospital yo le llamé y ella me dijo: papi, apúrate porque estoy sintiendo las mismas cosas, así de que yo creo que no vas a alcanzar a llegar. Cuando llegué al hospital, que subimos con el pastor, los médicos estaban que corrían, las enfermeras corrían de un lado para otro, y entonces yo dije: es mi esposa. Cuando llegamos al cuarto, la verdad es que mi esposa estaba sufriendo la misma crisis. Estaba morada, estaba negra y se iba. Y la verdad, la impotencia, los médicos solo miraban como no sabían qué hacer, pero ahí íbamos nosotros con este poder. Entramos y le dimos permiso, queremos orar por ella. Y entonces impusimos las manos sobre ellas, invocando ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es poderoso. Aleluya. Dios obró sanidad al instante. La llevaron, la revisaron y los médicos decían: oh, ¿qué ha pasado? El coágulo de sangre ha desaparecido. Le mandaron medicina de por vida. Le mandaron medicina de por vida, unas cajas de inyecciones y droga, pero ella no se tomó una pastilla. La llevé a control una vez y fuimos a control, y entonces decían los médicos: la medicina está obrando. No, Señor, no ha sido la medicina. Es que con nosotros está el médico de los médicos. Ese está con nosotros. Con nosotros está el que cambia, el que transforma, el que sana. Por eso, hermanos, esta palabra es lumbrera a nuestro camino, a nuestras vidas. Esta palabra transforma, esta palabra hace maravillas. Lo que usted y yo tenemos no es cualquier cosa. Usted y yo somos hijos del Rey. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Como misioneros vemos grandes maravillas, y yo sé que usted como iglesia ve grandes cosas en Dios. Hermano, visitábamos una familia, su hogar destruido, la esposa separada, su esposo en silla de ruedas y una cantidad de cosas. Pero cuando llegamos con la luz del evangelio, Dios comenzó a obrar en aquella familia. El hombre seguía en silla de ruedas, y un día, estando, hermanos, en una vigilia, estábamos predicando la palabra del Señor, y de pronto este hermano de allí, de la silla, dice: hermanos, yo quiero caminar. Y nosotros, pues, hermano, camine en el nombre de Jesús. Y este hermano, que tenía todo un lado muerto, a mí me tocaba ayudarle muchas veces para subirlo al carro, su pierna bien pesada, él estaba bien pesado y era bastante complicado. Pero aquel día, aquel hombre comenzó a caminar. Vino hasta el altar, allí cayó rendido a los pies de Cristo. Pero ¿quién hace esto? El poder del evangelio, el poder en el cual hemos creído. Un día me dijo: hermano, ¿me deja conducir el carro? Yo le dije: hermano, si yo no hubiese visto lo que vi aquella noche, le diría que no. Pero como lo vi, acompáñeme, conduzca y vamos a hacer una visita. Y aquel hombre condujo, hoy conduce o tiene licencia para conducir tratomulas, porque el que hace la obra es Dios.
Amén. Así de que, hermanos y amigos, esta palabra, este evangelio es poderoso, es glorioso. Un hombre que tenía su vida perdida y que estaba metido en los vicios, que estaba mal, que cuando le visitábamos le preguntábamos si creía en Dios y se iba diciendo: yo no creo en Dios. Mi familia me ha dejado, mis hijos han intentado suicidarse. Pero un día comenzamos a llegarle con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y él comenzó a atender la palabra. Y en un campamento, lo invité a un campamento y él fue. Y entonces allí en medio de la predicación, aquel hombre cogió la bandera sueca y vino aquí al altar corriendo diciendo: no solo oren por mí, oren por este país. Hoy ya es un hombre bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y sabe, hermano, a cuánta distancia le quedan los cultos: a 4 horas en carro. Y este hombre llega hasta el lugar del culto. Este hombre llama y dice: hermano, deme en posada porque voy para el culto el sábado y me quedaré hasta el domingo. Pero es porque hemos visto cómo Dios ha cambiado su vida. Hermanos, usted y yo tenemos la luz del evangelio. Amén. En San Lucas capítulo 15 encontramos a una mujer que había perdido algo. Pero a mí me llama la atención esta mujer. El verso 8, San Lucas capítulo 15, el verso 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Esta mujer dice que perdió una moneda. Y mirando el cálculo de la moneda, yo creo que le salió más caro la invitación que la misma moneda. Mirando a esta mujer, uno, ¿por qué pierde su moneda? Dice que la lámpara estaba apagada. Cuando pierde la moneda, entonces dice que enciende la lámpara. Y después de haber encendido la lámpara, entonces barre y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea que no descansa hasta encontrar lo que había perdido. Y cuando la encuentra, entonces llama a sus vecinas, a sus amigas, y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hay que encender la lámpara. A veces descuidamos muchas cosas. A veces podemos estar descuidando cosas y vamos perdiendo cosas gloriosas. Se puede perder el gozo de la salvación, aún mismo la salvación, por tener la lámpara apagada. Pero en esta noche yo quiero invitarle, estimado hermano, a que prendamos la lámpara para que usted alcance salvación, y no solamente usted, sino aquel que está a su alrededor. ¿Cuántos están esperando en ti? ¿Cuántos están esperando ver de ti? ¿Cuántos están esperando que tú alumbres a ellos? Muchos están esperando que usted y yo lleguemos con el mensaje del evangelio. Las almas se pierden. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 6. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 6. Dice la palabra del Señor:
Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y escuche el verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. La invitación es que avivemos el fuego que está en nosotros, que el Señor ha puesto en nosotros, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Hace poco iba viajando con un pastor y pensaba llevarlo y dejarlo en el norte de Suecia. Y iba con él y él me decía: hermano, yo me voy, yo quiero irme, yo quiero ir, quiero servir al Señor. Y íbamos subiendo hacia el norte y de pronto sonó mi teléfono y era una señora desesperada. Y me decía: pastor, he escuchado de ustedes que son de sana doctrina. He visto también por las páginas que predican algo bien especial. Y quiero comentarle así, que quiero que comiences a enseñarme más de la palabra por WhatsApp. Y yo le dije: la verdad es que me gustaría ir a tu casa. ¿Dónde vives? Estaba a 2 horas de mi casa. Y entonces yo le dije: bueno, yo quiero ir a tu casa. Y me dice: pastor, yo es monjita, estuve sirviendo como monja por espacio de 10 años. Pero la verdad es que he tenido un vacío en mi alma y quiero llenarlo. Subimos hacia el norte. Esto fue en el mes de septiembre. Cuando regresaba a casa le llamé, pero no me contestó. Y entonces, como a los 3 días me llamó y me dice: pastor, es que tengo unas dificultades gravísimas en mi casa y yo sé que no vas a venir. Hay demonios aquí, mi hija se ha intentado suicidarse y una cantidad de cosas. Y yo le dije: si tú me abres la puerta, allí estaremos con el mensaje de la palabra. El día que llegamos allí, aquella mujer, había venido un muchacho a visitarle, pues se había endemoniado. Hacía 15 minutos había llegado ese muchacho y ya estaba endemoniado. Pero cuando llegamos nosotros, este muchacho salió corriendo y le decía a su amigo, a su compañero: corramos, que han llegado los pastores y lo que traen es algo poderoso. Y déjeme decirle, hermanos, que allí posesionamos al pastor que llevaba hacia el norte, lo posesionamos a los 15 días ahí. Y en estos momentos se reúnen 18 para la honra y gloria del Señor Jesús. Y este domingo será bautizada la hermana y otros 2 más en el nombre del Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, un Dios que obra maravillas. Hermanos, ahí comenzó a venir un muchacho adoptado y todo esto. Y entonces, antes de venirme, yo recorrí todo el país. Y cuando fui allí, encontré a este muchacho y me dice: pastor, yo estoy viniendo y he encontrado que esta es la sana doctrina. Y mi papá es un hombre muy rico. Y yo quiero que usted llegue con el mensaje de esta palabra, no solo a mi papá, sino que también le lleguemos al rey. Y yo me quedé pensando: ¿cómo le vamos a llegar al rey? Y entonces me quedé mirándole y le dije: ¿tienes alguna puerta para que le lleguemos al rey? Y él me dijo: claro, podemos llegarle al rey. Él viene cada año a tomar café con mi papá. Así de que ahí vamos a llegarle al rey, así sea con un tratado, pero le vamos a llegar. Ese es nuestro Dios. Ellos tendrán que darse en cuenta que nosotros tenemos la luz, la esperanza para Suecia. En usted, hermanos, está la esperanza para esta nación.
Yo no sé, hermano, si usted siente dolor, si usted siente carga por las almas, pero la verdad es que a mí me parte el alma. Y ahí se cumple el texto donde dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En las misiones nos hacen llorar. Las misiones nos hacen sentir el amor de Dios por aquellos hombres y aquellas mujeres que están perdidas. Suecia es un país que está perdido en el pecado. Es un país que apunta hacia el anticristo, pero allí está la amada iglesia del Señor. Tenemos dificultades, ya no podemos colectar la ofrenda así como lo hacen ustedes. Suecia va a quitar la moneda muy pronto, porque ya allí las empresas se están poniendo el chip, y lo tremendo es que no funciona sino en la mano derecha o en la frente, como dice la palabra. Ya en la asamblea pasada tuvimos que acordar y decir: hermanos, vamos a ofrendar electrónicamente. Lastimosamente ya colectar la ofrenda no se va a poder más, porque no nos reciben efectivo en los bancos. Ya no se reciben los efectivos, y entonces nos vemos acorralados de hacerlo vía internet. Pero lo importante es que allí está este glorioso evangelio y está obrando en las almas, gracias a sus oraciones y gracias a todo lo que hacen por la obra misionera. Yo les voy a invitar a ponerse sobre sus pies y vamos a orar. No olvide a Suecia, hermano, pero tampoco no olvides que tú eres luz para los hombres, que en ti hay una luz del evangelio. Y yo quisiera invitar a alguien que quiera venir aquí, hermanos, alguien que quiera entregar su vida al Señor. Quizás hay un amigo, alguien que está desesperado, alguien que está necesitado. Estos días me llamaba una hermana sueca que la bautizamos hace poco, y me dice: pastor, por favor visíteme, pastor, estoy medio loca o qué sé yo, qué me pasa. Pues se había levantado a la 1 de la mañana, y cuando despertó estaba predicando en el parque, y la cogieron los policías y la llevaron al calabozo. Y cuando la tenían allí, de pronto en la estación, dice su esposo, estaba predicándole a los policías, y cuando de repente los policías estaban llorando, y entonces yo consolaba a la hermana y le decía: tú no estás loca, es que el Señor te ha usado para que lleves la palabra a aquellos hombres. Vamos a orar entonces, estimado amigo. Si tú tienes una necesidad